Bueno, pues hoy vamos a darle un repasito a la epístola del apóstol Pablo a Filemón. Para ponernos un poco en contexto, ¿quién era Filemón? Filemón es un cristiano de las primeras comunidades, cabeza de la iglesia en Colosa. Colosa era una antigua ciudad de Frigia, en la península de Anatolia, cuyo nombre puede ser una deformación del término colosal. La ciudad estaba junto al río Lico, afluente del río Menderes, y situada a 18 kilómetros de la Odisea, en las proximidades de la actual ciudad turca de Nizhly, cerca de la vía que unía Éfeso y el Éufrates, a quien Pablo destina una de sus cartas. Dicha carta, que lleva su nombre, Filemón, hace parte de los textos canónicos del Nuevo Testamento de la Biblia. Al convertirse al cristianismo, Filemón vivía en Colosa junto a su esposa Apia. Se reunían en la casa del matrimonio. Arquipo, mencionado también como destinatario de Pablo, podría ser su hijo. Toda la familia de Apia, incluido su esclavo Onésimo, padecerían el martirio durante la persecución de Nerón. Fueron condenados a muerte por lapidación, por no haber ofrecido sacrificio a los dioses. Al parecer eran ricos porque poseía algunos esclavos, entre ellos Onésimo, el cual se había escapado de su amo, y es el motivo por el que Pablo le escribió la carta, para que Filemón acogiera a Onésimo ya no como esclavo, sino como hermano en la fe en Cristo. Onésimo, cuando huía de la justicia por haber robado a su amo, se encontró con Pablo, quien se hallaba entonces prisionero en Roma. A través de Pablo se convirtió, lo bautizó y lo envió a la casa de Filemón con una carta de recomendación. En su casa, Filemón acogía una comunidad cristiana, según se deduce de la carta escrita por Pablo. Debía de ser un signo de fortaleza y ejemplo de fe para los cristianos de Colosa. Y ahora vamos a la carta. Empieza con el saludo y dice: Pablo, prisionero de Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo. Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo de tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te ruego, siendo como soy, Pablo, anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, el cual en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón, a quien hubiera querido retener conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad, porque quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre, no ya como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Si me tienes pues por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí, y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te debes a mí. Sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que digo. Y al mismo tiempo, prepárame también alojamiento, pues espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saluda Epafra, mi compañero de prisión en Cristo Jesús. También Marco, Aristarco, Demas, Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Hasta aquí la lectura de la carta de Filemón. Vemos cómo Pablo comienza la carta calificándose como prisionero de Cristo Jesús. Pablo repite esta frase también en el versículo 9. Y en Efesios 3:1 podemos leer: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles.
Pablo indica su amor por Cristo y se refiere a su encarcelamiento 5 veces en esta carta. A Filemón, nuestro amado hermano y colaborador. Como ya hemos dicho, Filemón residía en Colosas y una iglesia se reunía en su casa y había apoyado a Pablo en el ministerio. A la hermana Apia, esposa de Filemón, y a Arquipo, compañero de milicia. Como Filemón, Arquipo había colaborado con Pablo y evidentemente había sufrido por amor en el Evangelio. En Colosenses 4:17, Pablo insta que esta carta a los colosenses sea también leída en la Odisea. Y en el versículo 17 leemos: y decía Arquipo, cuida el ministerio que ha recibido el Señor para que lo cumpla. En el versículo 3 de esta carta, le desea gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Para Pablo estos saludos de gracia y paz expresan el amor de Dios hacia el pecador y se manifiesta en la obra redentora de Cristo. La gracia no da lugar a mérito u obra humana para alcanzar la salvación. Y eso lo sabemos porque lo leemos en Efesios 2:8, que dice: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Pues es el único medio que permite que Dios reciba toda la honra y la gloria por haber salvado al pecador. Y en Efesios 2:9, seguimos leyendo: no por obra, para que nadie se gloríe. Paz en hebreo, salón, se refiere a todo lo que trae bienestar personal. Aquí el apóstol le da el sentido de que por medio del sacrificio de Cristo el creyente es restaurado al favor divino. Seguimos leyendo y dice: Dios, Padre y Señor Jesucristo. Aquí puede verse que el Padre y Cristo son uno en iguales en autoridad. La gracia y la paz son impartidas por iguales a los creyentes por el Padre y por el Hijo. Sigue Pablo diciendo que da gracia haciendo mención de ti en mis oraciones. Versículo 3. Pablo sabe de la fe que Filemón tiene hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos, y le manifiesta el gozo y del consuelo que tiene por haberlos confortado. Igualmente le ruega por el amor que le tiene, por Onésimo, a quien ha engendrado en sus prisiones. Así lo leemos en Colosenses 4:9, que dice, hablándole a los de Colosas sobre el envío de Tíquico, y con él a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de vosotros. Ellos os informarán acerca de todo lo que aquí pasa. Pablo le escribe a Filemón diciéndole que Onésimo era en otro tiempo inútil, pero ahora es útil tanto para uno como para el otro. Pablo trata a Onésimo como hijo porque fue convertido bajo el ministerio de Pablo mientras éste estaba encarcelado. Te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Versículo 12. Aunque Filemón tenía ciertos derechos legales en cuanto a Onésimo, el deseo de Pablo es que lo reciba sin ninguna objeción. Lo podemos ver en el versículo 16 y 17 que dice: no ya como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Si me tienes pues por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Pablo le escribe diciéndole que lo hubiera querido retener con él para que le sirviera en sus propias prisiones por el Evangelio. Versículo 13. Pablo estaba en la cárcel por haber predicado el Evangelio y no por haber cometido crimen alguno. Y en Filipenses 1, 13 y 14 leemos: de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Pablo le dice a Filemón que Onésimo se apartó de él por un tiempo para que lo volviera a recibir para siempre. Versículo 15. Pablo relaciona la huida de Onésimo con la providencia divina. Pablo insta a Filemón a que reciba a Onésimo, no ya como esclavo, aunque legalmente era todavía su esclavo. Pablo exhorta a Filemón a que reciba a Onésimo como hermano en Cristo, no como esclavo, tanto en la carne como en el Señor. Debía existir entre Filemón y Onésimo una doble relación, la de amo y siervo, también la de hermano en Cristo. Si me tienes pues por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Hemos leído en el versículo 17. Pablo y Filemón eran colaboradores en el ministerio, así que la petición del apóstol sería difícil de rechazar. Además, Pablo le dice que si Onésimo le ha perjudicado o le debe algo, que se lo cargue a su cuenta. En el versículo 19 leemos:
Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo lo pagaré por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Al mencionar su nombre, Pablo garantiza que la deuda sería saldada. Filemón debía su propia conversión a la predicación de Pablo. Pablo le pide a Filemón que le repare alojamiento, en el versículo 22, expresando así la esperanza de poder volver a Colosa y hospedarse en la casa de Filemón. Cuenta con las oraciones de la iglesia en la casa de Filemón para ser liberado, finalizando con los saludos de los hermanos Epafras, Marco, Aristarco, Demas y Lucas. Juan Marcos fue el autor del segundo evangelio, como sabemos también. Aristarco era de Tesalónica y desde Roma acompañó a Pablo en su último viaje a Jerusalén. Demas abandonó a Pablo más tarde. Lucas, el médico, fue el autor del tercer evangelio y frecuentemente compañero de viaje de Pablo. En el versículo 25, la gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Pablo se refiere al espíritu en singular, indicando que todo está unido en el mismo espíritu. Efesios 4, 3, 6. Esforzándoos por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todo, que está sobre todo y por todo en todo. Amén. Hasta aquí la reseña de la carta de Filemón. Así que oremos. Señor y Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra tuya, Señor, de la carta de Filemón, que también nos pone a nosotros en alerta, Señor, de cómo debemos recibir a los hermanos, Señor, que aunque hayan sido pecadores, se arrepienten, se convierten, Señor, y son hermanos nuestros en el Evangelio, Señor. Gracias, Señor, también y te pido porque tengamos, igual que Filemón tuvo a Pablo, que podamos tener nosotros a un pastor, Señor, como nuestro pastor, que nos pueda corregir, Señor, y que nos indique el camino de la hospitalidad de otros hermanos, Señor. Gracias por ello y te damos gracias también por todo lo que tú nos das cada día, Señor, y no nos merecemos, Señor. En el nombre de tu Hijo te lo pedimos todo y te lo oramos. Amén.